¿Qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Ryan Peralta y vamos a empezar haciéndonos una pregunta. ¿Fue la reforma agraria de 1969 el mayor acto de justicia social en la historia del Perú o el inicio de la destrucción de nuestra economía agrícola? Han pasado ya casi varias décadas desde aquel suceso y aún hay opiniones contradictorias, opiniones que se contradicen de distintas personas, ¿no? Y no nos olvidemos que este capítulo de nuestro país nos deja una frase que dice: el campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Esto marca un antes y un después en nuestro país, ya que les da más empoderamiento a todos los campesinos de la época y desde ese momento en adelante, obviamente, ¿no? Y si vamos a evaluar este evento, tenemos que desprendernos del fanaticismo muchas veces para poder así sacar un verdadero análisis, ¿no? Y lo que yo sí quiero decir es que mi postura es clara y yo quiero ser sincero y directo, ¿no? Políticamente esto eliminó un sistema de opresión inaceptable, ya que en aquellas épocas no había mucho lo que ahora tenemos, ¿no? El respaldo de los derechos humanos, pero sí era una opresión inaceptable que socialmente esta reforma devolvió la dignidad al campesino. Eso sí, empezaron a tener más derechos y tenían más control ellos sobre la misma tierra que ellos labraban, ¿no? Sin embargo, económicamente esto sí fue un fracaso rotundo, un desastre total, debido ya que fue una pésima gestión que empobreció al campesino por generaciones, ya que no tuvo mucho apoyo del Estado en esa época, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña imagen que nos indica la que les dije, ¿no? Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, ¿no? Entonces, vamos a empezar analizando tres impactos. Empezamos con el político, ¿no? Esto nos da el fin del gamonalismo. Esto quiere decir que el gamonalismo es donde teníamos las haciendas, donde habían los jefes, los patrones, que obviamente eran los opresores, que hacían que los campesinos se sientan, obviamente se sentían menos y muchas veces sufrían de muchos abusos, ¿no? Pero desde el punto político, esta reforma fue beneficiosa e impostergable, ya que el Perú vivía bajo un régimen semifeudal, donde un pequeño grupo de terratenientes, que eran los gamonales, controlaban la tierra, controlaban la vida y obviamente lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Todo lo que tenía que ver con los campesinos. Y obviamente estos tratos eran inaceptables, ¿no? Y tenemos lo que es el impacto social, donde tenemos que la dignidad e identidad del campesino fue restaurada, ¿no? Entonces, después de todo este suceso, el campesino fue siervo de su propia tierra. Él decidía tomar el control sobre la tierra, ¿no? Pero es aquí donde nos vamos ahora al impacto económico, donde esto sí fue un desastre, ¿no? Ya que fue un fracaso, pero aquí es donde les explico, ¿no? Que esto falló estrepitosamente debido a que el gobierno creyó que quitándole las tierras a los dueños de las haciendas, a los gamonales, y entregándoselas a los propios campesinos, todo iba a seguir igual. Toda la producción que se tenía para nuestro país iba a seguir siguiendo igual, pero esto no fue así, ¿no? Ya que fue un fracaso en el tema de producción, ¿no? Y es acá donde nos dice que el Estado confundió la justicia social con la eficiencia productiva, ya que esta se vio muy afectada y obviamente afectó a todos, ¿no? A todos. De ahí tenemos que, en conclusión, para mí, lo de la reforma agraria, no puedo decirte que fue buena o mala porque tiene un poco de ambas, pero sí fue un proceso agridulce, ¿no? Que nos da algo como que bien y mal, pero sí tenemos que tener en cuenta, basándonos ahora en los derechos de todas las personas y pensando en todos, siendo más empáticos, el campesino fue liberado de esas cadenas de latifundio, ¿no? Y es un hito político y social, sobre todo, que debemos reconocer, que se dio en esa época, marcó un antes y un después para nuestra historia, y obviamente se dio un empoderamiento hacia el campesino y hacia las propias tierras que labraba, ¿no? Y la gran lección que nos deja esta reforma agraria y que sigue vigente hasta el día de hoy es que la justicia social sin viabilidad económica es insostenible, ¿no? No podemos simplemente darles la tierra a personas que no tienen ese respaldo económico detrás para poder trabajarlas de maneras grandes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto es lo que sí debemos aprender, lo que yo he visto que se aprendió desde esa época en adelante, se aprendió, y bueno, y que para repartir riquezas primero hay que saber crearla, ¿no? Hay que enseñarles cómo crear la riqueza y seguir creando más, no hay quedarse estancado, ¿no?
Bueno, esas serían mis explicaciones, las conclusiones que he tenido y acerca de la reforma agraria, ¿no? O sea, una postura un poco agridulce, entre comillas, donde no te puedo decir que fue buena o mala, pero tuvo sus pros, sus contras, ¿no? Las que ya mencionamos anteriormente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.